Buena gente, en este caso lo que vamos a estar viendo son aspectos relacionados con educación cívica. Para este caso el primer tema que vamos a estar viendo van a ser los regímenes políticos que hay a nivel mundial y por qué es importante conocerlos. Bueno, básicamente para poder entender cómo es que se maneja la política en diferentes países en el resto del mundo y también para poder comprender cómo es que se maneja la política dentro de nuestro país. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los regímenes políticos básicamente son la serie de normas e instituciones que regulan el poder, es decir, cómo se maneja la política, bajo qué lógica, bajo qué características y demás cuestiones son las que se encuentran presentes dentro de el manejo de la política de un país o de un estado. Ahora, ¿qué tipos de regímenes políticos existen? El primero que vamos a estar señalando y que podríamos decir es el que se considera como el régimen por excelencia va a ser la democracia. ¿Por qué? Porque básicamente la democracia es el poder del pueblo. Inclusive si vamos al origen etimológico de la palabra democracia se compone de dos palabras, que una es demos, que significa pueblo, y la otra es kratos, que significa poder. Entonces básicamente es el poder del pueblo. Y se ejerce tanto de forma participativa como de forma representativa. La forma participativa es cuando nosotros vamos y participamos ya sea de las elecciones, del referéndum, de las diferentes instancias de democracia directa, de las asambleas que se hacen en las comunidades, etcétera, etcétera. Y la forma representativa es cuando nosotros elegimos a quienes nos van a representar. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, elegimos a un presidente que va a ser el que va a representar el país y a una serie de diputados que se van a encargar de modificar o crear leyes y que son los que van a tomar las decisiones por nosotros. Ellos nos representan a nosotros. Ahora, nosotros también podemos participar siendo elegidos por otras personas para que les representemos. Por ejemplo, si alguno de ustedes se postula para una diputación, para una presidencia, para una alcaldía, etcétera, etcétera. La democracia nació en la Grecia clásica, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, donde el pueblo se reunía para tomar las decisiones que mejor le compitieran para la comunidad. Entre todos decidían qué decisión tomar y a partir de ello pues se establecían las políticas que se iban a seguir. El pueblo se reunía en el Ágora, que era la plaza central de la comunidad o de la ciudad, que por las mañanas se utilizaba como mercado y por las tardes se utilizaba como punto de reunión para la toma de decisiones. Dentro de estos regímenes políticos vamos a estar viendo algunos ejemplos de personajes que son representativos de cada uno de ellos, y dentro de la democracia vamos a señalar dos figuras que en el documento de texto que les envié pues están algunos detalles más. Sin embargo, les puedo mencionar la figura de Nelson Mandela, que es un político sudafricano que por mucho tiempo peleó en contra del apartheid, que es esta política racista de separar a las personas blancas de las personas negras y discriminar a las personas negras, y por eso fue encarcelado. En 1990 fue liberado e inmediatamente inició una campaña política que lo llevó a ocupar el gobierno entre el 94 y el 99. Entonces, mediante la democracia llegó al poder. Y otra figura también importante podríamos señalar eh, esta política de Birmania, o lo que hoy se conoce como Myanmar, que se llama Aung San Suu Kyi, que también luchó contra la dictadura militar que ocupaba el poder entre el 62. También ha sido encarcelada por diferentes motivos, básicamente por eh, estar en oposición al gobierno militar.
ha ganado Premio Nobel de la Paz, fue liberada en el 2010 y ha sido candidata para el gobierno, pero se le ha impedido participar por cuestiones culturales. Eh, Todavía forma parte del Congreso o de la Asamblea de Myanmar. Básicamente la importancia es que ha estado constantemente en trabajo por llegar a una democracia en este país, por los derechos de las personas. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo de los regímenes políticos que vamos a ver es totalmente lo contrario, lo que se conoce como dictadura, que básicamente es un poder absoluto de un individuo que ejerce la fuerza y utiliza la violencia para reprimir a los opositores a este régimen. Entonces, el gobierno dictatorial está bajo el mando de una figura política fuerte que se vale de la fuerza para imponer sus ideales y para buscar beneficio propio. Dentro de las dictaduras podemos señalar el caso de Leónidas Trujillo, que fue un dictador de República Dominicana y que estuvo en el poder desde 1900 hasta prácticamente 1961, que fue asesinado, que fue despojado de su poder. Eh, si bien es cierto, construyó obra pública, la hizo para perpetuar su memoria, es decir, para establecer o dejar quién fue que había construido eso. También podemos señalar el caso de Hitler, eh, que desde que entra el partido Nacional Socialista de Trabajo Alemán y hasta la década de los 30, 32, 33, que llega a la Cancillería y establece un régimen dictatorial que lleva a Alemania a desatar la Segunda Guerra Mundial, pues su política básicamente era en su propio interés y mediante la fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente de los tipos de regímenes políticos que vamos a ver va a ser el islamismo, que este va a ser un fundamentalismo que se va a basar en la religión islámica y que toda la política va a estar basada en el Corán, que es este libro sagrado similar a lo que nosotros conocemos como la Biblia, pero que en este caso es para los islámicos o para los musulmanes, pues, y también en la Sunna y Hadith, que es un libro también que se conoce como los dichos y hechos de Mahoma, que básicamente lo que van a establecer es qué hacer y cómo hacerlo, es decir, cómo actuar. Y de esto se va a derivar lo que es la Sharia o la ley, que también va a estar basada en el Corán, es decir, qué acciones vamos a tomar en contra de las personas que cometan algún delito según lo que dice el Corán o que actúen de lo contrario a lo que establece el Corán y los dichos y hechos de Mahoma. Perdón. Actualmente podemos encontrar algunos países que mezclan un poco el islamismo con otros tipos de formas de gobierno. Por ejemplo, podemos encontrar dictaduras, podemos encontrar, perdón, monarquías, ¿verdad? Que lo que las caracteriza es que van a estar asociadas al aspecto religioso. Dentro de quienes personajes quienes vamos a señalar va a ser a Benazir Bhutto, que fue política pakistaní y que luchó en contra del régimen militar. También se convirtió en la primera mujer dirigente del mundo musulmán, que ya es mucho decir, ya que la eh, cultura musulmana es un poco bastante machista, ¿verdad? Y en 1988 ella fue elegida como la primer ministro de la República de Pakistán, ¿verdad? Eh, Fue reelegida varios años y en 1996 fue destituida y condenada a prisión por cuestiones de corrupción, ¿verdad?
pero también es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que él logró convertirse en líder de un pueblo musulmán. Por otra parte, también tenemos a la figura de Yasser Arafat, político palestino que luchó durante mucho tiempo por establecer la paz entre los árabes y los israelíes que continuamente viven en conflicto. Eh, Estableció también lo que fue la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, por el abuso o el eh, dominio de territorio que tiene Israel sobre los israel, palestinos. Perdón. Y por último, de los regímenes que vamos a estar señalando, vamos a tener lo que es el comunismo, que si bien es cierto, para llegar al comunismo se necesitan varias fases y que todos los países que han intentado instaurar este régimen como política principal, lo que han llegado es al socialismo, pues para cuestiones teóricas lo podemos señalar como comunismo. Este basa la política en la propiedad estatal y colectiva de los medios de producción y también del capital, es decir, de la parte económica. Posee un partido único y el líder del país va a ser por elección popular. No como en la democracia que participan varios partidos para ver quién es el que va a llegar al poder, sino que dentro del mismo partido varias personas se postulan y la que es elegida se va a catalogar como el secretario de Estado o lo que vendría siendo una especie de presidente. ¿De acuerdo? No existe la propiedad privada y la distribución de la riqueza va a ser equitativa para todas las personas. Por eso es que el Estado va a manejar la economía y la propiedad. Esta ideología fue planteada por Marx y por Engels allá por 60, 70 aproximadamente, en 1850, que van a estar desarrollando esta teoría comunista, pero fue llevada a cabo por Lenin en Rusia durante el proceso de la revolución, donde evidentemente hay un cambio de sistema derrocando al zarismo, ¿verdad? Y estableciendo un gobierno de tipo comunista. Sin embargo, para efectos de conocimiento general, no fue comunista en ningún momento porque siempre mantuvo un líder. Es decir, para poder llegar al comunismo hay que pasar por varias etapas. La primera es la revolución para derrocar el régimen existente. La segunda es del socialismo, donde se establece la propiedad colectiva, pero bajo el mando de un líder que se va a encargar de llevar una serie de políticas para que la población se adecue a la cuestión eh, social, ¿verdad? Y por último, ya cuando la población está habituada a eso, se elimina esa cabeza o ese líder y pasamos a la etapa de comunismo donde todos vivimos en comunidad. Sí, lo que pasa es que ninguno de los países que han aplicado el comunismo han llegado a ese último paso. Entonces podríamos dejarlo en que finalmente se establecen como países socialistas. Dentro de este aspecto vamos a ver dos figuras claves, lo que es Fidel Castro en Cuba, que después de la revolución del 59 va a convertir el territorio cubano en un país de corte comunista, ¿verdad? Declarando la revolución marxista-leninista y convirtiendo a la Unión Soviética como el principal socio comercial de los cubanos, cuestión que le va a llevar a que los Estados Unidos pues le generen un bloqueo económico que aún hoy en día pues Cuba se ve un poco afectado por esta situación. Y otro que vamos a señalar es la figura de Deng Xiaoping, que es un político chino que al final de cuentas va a ser acusado de practicar políticas capitalistas en el territorio chino y que va a ser destituido de su cargo y como castigo se le va a enviar a trabajar
a una fábrica como un obrero más, ¿verdad? Hoy en día la situación de China es bastante interesante porque posee un gobierno de corte comunista socialista y una política de tipo completamente capitalista. Entonces es bastante interesante ver ese aspecto o esa amalgama económica y política que maneja China. Ahora, estos son los principales regímenes que vamos a estar señalando o viendo para efectos de examen. Pero dentro de la democracia hay diferentes formas de gobernar. Y ahora vamos a ver los tipos de regímenes democráticos que existen a nivel mundial. Tenemos el federalista, que son unidades políticas o que podemos llamar estados con un rango de autonomía, es decir, países que por su extensión territorial se dividen en unidades políticas que se van a llamar estados. Estos estados van a tener cierta autonomía. Este tipo de gobierno van a ser en Estados Unidos y cada uno de esos estados va a manejar una ley. Por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay cuestiones que en un estado se consideran delito, pero en otro no. Sin embargo, existe una ley federal que va a estar por encima de todas esas. Es decir, eh, hay delitos que en todos los estados sí, evidentemente van a ser delitos. Y cada estado va de acuerdo a su conveniencia, pues va a establecer otros delitos menores como delitos o como simples acciones normales que se pueden dejar pasar. Algunos de los ejemplos que vamos a tener van a ser Alemania, la India, Brasil, México y por ejemplo Rusia. Otro de los tipos de regímenes democráticos que vamos a tener va a ser el parlamentario. Un parlamento es una asamblea legislativa. Entonces el poder central de estos países va a estar basado en la asamblea legislativa o en el parlamento, que va a ser el que va a elegir a los representantes del poder ejecutivo. Generalmente los conocemos como primer ministro. Y la asamblea es la que va a estar por encima de todo, es el que va a tomar las decisiones importantes y el que va a representar al país. Pueden haber asambleas de una o de dos cámaras, ¿verdad? Dependiendo de cómo se divida la población. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra vamos a tener dos cámaras, la Cámara de los Comunes que va a representar al pueblo y la Cámara de los Lords que va a representar a la monarquía o a la realeza, por decirlo de alguna forma. Y entre ellos van a tomar las decisiones importantes para el país. Dentro de los ejemplos, como les mencionaba, pues el caso de Inglaterra, el caso de Italia, el caso de Portugal y el caso de Israel. Otro de los tipos de régimen democrático que vamos a encontrar va a ser el presidencialista, donde ya no va a ser la Asamblea Legislativa el que va a tener el poder central, sino el que lo va a tener va a ser el presidente, ¿verdad? Este es elegido ya sea de forma directa o indirecta por la población. De forma directa es cuando cada uno de nosotros vamos y elegimos directamente quién quiere que sea quién quiere o quién queremos que sea el presidente. Y de forma indirecta es cuando nosotros vamos y elegimos a otras personas que se van a encargar de elegir al presidente. Es una elección de diferentes grados. El presidente va a estar limitado por la constitución política y en algunos casos por parlamento. No quiere decir que tenga el poder absoluto. Generalmente se dan elecciones periódicas y son de tipo popular y directas, es decir, la población elige directamente al presidente y este va a establecerse por un periodo de tiempo definido. Los ejemplos que podemos señalar acá va a ser, por ejemplo, el caso nuestro de Costa Rica, el caso de Uruguay y el caso de Chile. Otro de los tipos de régimen democrático que conocemos pues es la monarquía, que es un gobierno que está bajo el mando de una persona que va a ser el monarca o el rey y el poder va a ser heredado por linaje, es decir, a sus hijos, ¿verdad? Eh, los reyes llegan al poder
y lo legitiman de acuerdo a un mandato divino, es decir, que Dios fue el que les dio el poder de gobernar ese territorio. Y lo podemos ejemplificar en la Edad Media, donde quienes coronaban a los reyes en Europa eran los papas, ¿verdad? Entonces ahí era donde se legitimaba el poder de este rey. Suele estar limitado ya sea por una constitución o por un parlamento, ¿verdad? Ya hoy en día no tenemos monarquías absolutas donde el rey es el único que manda, sino que también pues tienen que tener aprobación de un parlamento o estar limitados por una constitución política. Por último, hay dos tipos de condiciones que son completamente contrarias a la democracia, que van a ser las condiciones antidemocráticas, valga la redundancia, donde vamos a estar hablando, por ejemplo, del autoritarismo, ¿verdad? Que es una forma de gobierno basado en el poder ejercido por una sola persona, que utiliza la fuerza para reprimir a sus opositores. Eh, Esto lo podemos señalar como una dictadura, básicamente, donde el líder de esa dictadura, el dictador, va a tener el poder absoluto de sobre el pueblo, ¿verdad? Y quien esté en contra, pues simplemente será reprimido mediante la fuerza. El caso más representativo que podemos señalar del autoritarismo, pues es Hitler en Alemania, siendo que han habido muchos dictadores en otros territorios. Sin embargo, este es el ejemplo más claro que podemos señalar. Y la otra va a ser el populismo, que es una forma de gobierno también autoritaria, donde quien está en el poder lo hace o llega a este de forma bastante interesante, criticando perdón, la política tradicional, lo la corrupción de los mismos políticos de siempre, y también ofreciendo a los grupos populares menos favorecidos mejoras en las condiciones. Entonces, se gana mediante este tipo de, ¿cómo se llama? Mediante este tipo de propaganda se gana la población que lo lleva y lo pone en el poder, y una vez que está en el poder toma acciones un tanto autoritarias, ¿verdad? Si bien es cierto, no deja de ayudar a las personas que lo llevaron al poder, pues también vemos que establece una especie de gobierno autoritario. Los ejemplos que podemos señalar son el caso de Juan Domingo Perón, ¿verdad? Que es uno de los casos más representativos del populismo, el peronismo, inclusive se le denomina así. El caso de Hugo Chávez en Venezuela y la forma en la que llega al poder a finales de 1990, de la década de 1990, 98, 99. Y el caso de, por ejemplo, Calderón Guardia allá por 1940 en nuestro país, quien siendo un médico de pueblo y conociendo las condiciones en las que vivía la población costarricense por su profesión, pues se desplaza por el territorio costarricense, inicia una campaña donde le promete a la población mejoras en sus condiciones de vida de acuerdo a lo que él estaba viendo en el entorno, ¿verdad? Y esto lo lleva a que la gente vote por él finalmente. Entonces, para tener en cuenta esos aspectos. Básicamente, con la primera parte de este curso, donde se ven estos regímenes y estos tipos de gobierno, donde, como les decía al principio, lo importante es comprenderlos para ver cómo funcionan los países o la política en los diferentes países, es que tenemos este tipo de ejemplificaciones y características de los regímenes que existen a nivel mundial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya saben, si hay dudas, comentarios o cualquier otra cosa que quieran solventar, me lo pueden hacer llegar. Seguimos en constante comunicación y pues espero que se encuentren bien. Saludos.